Saludamos nuevamente en esta noche. Gracias por estar juntos, por podernos ver. Esperamos, como dije al principio, que este sea nuestra última reunión de este tiempo por Zoom. Y a partir del próximo domingo, tal como anunciaremos luego, y tendrán una confirmación en los próximos 2 o 3 días, podamos vernos cada uno de nosotros y compartir, como dije al principio, la gracia y el favor que el Señor nos ha dado. Vamos a continuar con el tema que nos tiene ocupados. Vamos a seguir en esta noche compartiendo en la ruta Gracia y Obediencia parte 2. En la ruta Gracia y Obediencia parte 2. Este tema que nos tiene ocupados y en el cual queremos avanzar para entender cuál es la parte que a nosotros nos toca procesar y gestionar. Y hay algo que tenemos que nosotros entender o tratar de decodificar. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca procesar como hijos según la época en la cual a nosotros nos toca vivir? Y hago mención a la palabra época, porque ni la palabra ni la intención de Dios cambian. No hay cambios en la palabra, no hay cambios en la intención de Dios. Lo que cambia es en qué parte de esa expresión, según la época en que nosotros vivimos, nos toca operar. Yo encuentro en esta generación de la cual estamos todos metidos, que leemos las historias bíblicas y a nosotros se nos hace una ensalada extraña en la cabeza. Quizás algunos de ustedes recuerdan algunas canciones con las cuales nos formamos nosotros y gracias a Dios no se formaron ustedes. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Error. A mí no me toca operar en el tiempo de David. Si el Espíritu del Señor se muere en mí, yo danzo como no sé quién. No. Ninguna de esas cosas nos corresponden a nosotros por tiempo. Nosotros no podemos leer la Escritura como gente montada en un burro, en un camello, cuando hoy tenemos una computadora y un teléfono celular. Somos personas diferentes, somos época diferente y tenemos operaciones diferentes. Recuerde que el apóstol Pablo nunca se subió en avión. El Señor Jesús nunca fue, creo que a más de 18 a 20 kilómetros o 30 kilómetros. No sé exactamente lo que es. Creo que es menos de 40, 30 y algo de kilómetros de donde nació. Hoy te subes un avión y si tienes los recursos necesarios y el tiempo, te da la vuelta al mundo en una semana. Literalmente en una semana te da la vuelta al globo completamente, quizás menos. Hoy nos toca operar en tiempo diferente. Por eso que nosotros necesitamos saber hoy en qué tiempo, en qué época y en qué tipo de operación nos toca a nosotros funcionar. A nosotros hoy nos toca funcionar en otra época. No te olvides, cuando lees la Escritura, leemos la Escritura para tener ejemplo, para entender lo que sucedió y el modo de cómo Dios se mostró en su época. Pero en esta época Dios se va a mostrar conforme a esta época. Lo he repetido algunas veces y no me canso de decirlo. Si alguien oraba al Señor en aquella época por un transporte, Dios no le iba a dar un carro, porque no había carro, porque no había gasolina, porque no había rutas. Sería un chiste de mal gusto que nosotros le pidamos al Señor un método de transporte y el Señor nos llegara a nuestra puerta alguien con un camello. ¿Qué caray hacemos hoy con un camello en medio de la civilización? Imagínate que a Wilson le cayeran con un camello al apartamento, ahí abajo, criando camello abajo de la escalera. Imagínense el drama. Raquel y Marlon con 10 cabras, Señor, necesito tu provisión, 10 cabras dentro del apartamento. Imagínense una cosa semejante. Eso es para otra época. Dios va a mostrar su gracia y su favor
como corresponde a esta época. Entonces, repasando un poquito ya para entrar de lleno en el tema, decimos que los hermanos de la primera iglesia entendieron que todo lo que le incluye el apostolado iba a ser una desgracia si lo vivían o si lo hacían sin gracia. Entonces ellos se dedicaron a cultivar y a entender la gracia. Por eso que hablamos en esta noche, la segunda parte, en la ruta gracia y obediencia. Parte 2 o segunda parte. Si nosotros lo que hacemos es sin gracia, nada de lo que hagamos tiene esperanza de manifestarse en la tierra. O sea, nada de lo que hagamos tiene la esperanza de manifestar el cielo en la tierra. Porque no es lo mismo, amados, y espero que ya estén con las antenas bien paradas y entendiendo y tratando de codificar lo que vamos a decir. No es lo mismo hacer las cosas por un principio que hacerlas por gracia. Esa es la razón, porque muchas veces nos hemos encontrado con gente enojada o resentida con Dios, con la iglesia, con un pastor que tuvieron en algún momento, porque su vida se construyó sobre principios, pero sin gracia. Pastor, pero entonces, ¿qué pasó? ¿No está bien conocer los principios? Sí, pero los principios son importantes, pero para ser recubiertos con la gracia. Hay gente que se ha criado en las congregaciones, que se ha criado en las iglesias, obedecen a los principios, lo cual es bueno, pero la motivación por la cual obedecen a esos principios es por temor a los malos resultados, en vez de obedecer como quien ha conocido la gracia. El que ha conocido la gracia lo hace por amor, uno lo hace por miedo, uno lo hace por temor, otro lo hace por amor. Se genera la misma obediencia, pero el sabor y el resultado son diferentes. Uno vivirá cantando y alabando a Dios por más que tenga problemas en algún momento, y el otro vivirá refunfuñando en contra de todo lo que le ha tocado vivir y le toca vivir, aún sean cosas, lo que nosotros decimos, buenas, porque el sistema de expresión es diferente. Pastor, pero muchas veces nosotros y usted ha enseñado algunos principios. Sí, pero los principios que nosotros enseñamos están diseñados para ser vividos en la gracia. Amados, vivimos en la dispensación de la gracia. Vivimos en la época de la gracia. ¿Se imaginan algunos de nosotros viviendo en esta época? A ver quién vive. Conozco personas que viven en departamentos. Conozco a Sandra, conozco a Marlon, conozco a Wilson, aunque Wilson no es tan alto en los departamentos, pero vamos a ponerlo a Marlon y a Raquel y a Sandra. ¿Se imagina que en vez de tener agua corriente, agua que fluye, en el medio de la urbanización hubiera un pozo y tuvieran que ir con baldes a subir agua todos los días, bañarse con baldes? Marlon parecería Arnold Schwarzenegger ahí acarreando. Olvídese del elevador, escalerita que tú sabes, los codos morados de tanto raspar contra las paredes, ida y vuelta con baldes, ida y vuelta con baldes. Pregunta, ¿es tolerante un comportamiento de esa envergadura en esta época? No, ¿verdad? Qué fácil es abrir la canilla, el grifo, la pila, como le digas tú. Qué fácil es tener agua caliente sin tener que prender fuego, sin tener que hacer nada, solamente con el toque de una llave se abre el agua caliente. Los resultados al final son lo mismo, pero uno te lo da un extremo esfuerzo y otro te lo da un sistema que se llama gracia. Estoy tratando de ilustrar lo que he visto en mi espíritu y lo que no es necesario saber. Es imposible producir una generación que obedezca a la fe por amor a su nombre, de esto venimos hablando, sin que dependa primero de la gracia de Dios. Pero para depender primero de la gracia hay que entenderla. No podemos depender de algo sin conocerlo,
Por eso los apóstoles literalmente hablaban de que nosotros debíamos ser bautizados en esa gracia. Es imposible, amados, caminar los próximos años juntos. Es imposible evitar todo tipo de contiendas, de peleas, de divisiones, de personas que se van, de personas que abandonan, si todos nosotros no hemos entendido un nivel de gracia. Es imposible, y allá vamos. Vamos a entender todos juntos el mismo nivel de gracia. No hace falta que lo entendamos en el mismo momento, no hace falta que lo entendamos en el mismo tiempo, pero sí tenemos que entender en una cantidad prudente de tiempo el mismo nivel de gracia. Romanos 1:1 al 5, el apóstol Pablo diciendo, y lo tengo que volver a leer porque es necesario, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, que reciben, por decirlo de alguna manera, los padres fundadores de la iglesia, la gracia y el apostolado. Nosotros tenemos que depender de la gracia para llevar a cabo el apostolado que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál es el fin de una persona que opera en la gracia, que se mueve en las dimensiones apostólicas? Estos somos todos nosotros. Producir la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Por qué? Por imposición, por manipulación, no, por amor a su nombre. Para los apóstoles no había nada que se desconectara. Para los apóstoles no era una cuestión de aumento de cosas, sino de aumento de obediencia. La medida de obediencia que nosotros ejerzamos será la medida de qué tipo de personas crecerán en la gracia. A mayor obediencia se van a ejecutar más cosas del mundo de las tinieblas. ¿Saben? Históricamente, ¿saben por qué Dios no ha podido todavía meter mano en algunas naciones? A causa de la desobediencia de la iglesia. Porque si Dios viene con justicia justa, se lleva la mitad de la iglesia y tiene que poner en penitencia, tiene que poner en tratamiento de vara a la mitad de la iglesia de esa nación, por decirlo de alguna manera. ¿Sabe por qué Dios no ha podido actuar con mayor liberalidad? Por la falta de obediencia de la iglesia que todos formamos a nivel global. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos estas cosas? ¿Para deprimirnos? No. Para tomar acción, para tomar ejemplo y para tomar, bueno, lo dije al principio, para tomar acción en las cosas que nosotros tenemos que tomar acción. Cada uno de nosotros, esta es una construcción corporativa, cada uno de nosotros debe tomar acción en alguna parte que nos corresponde. ¿A qué debemos nosotros obedecer por amor a su nombre como medida primaria? ¿O a qué deberíamos obedecer para crecer en esa gracia? Yo creo firmemente que a la primera cosa que nosotros tenemos que obedecer es a la salvación. Y dice, pastor, pero a ver, ¿cómo me viene con estas cosas? Yo llevo 25 años en la congregación. Diría mi amigo Juan Balistreri, yo nací en cuna cristiana, a lo que siempre dice, la cuna era cristiana, porque como vemos que te comportás, vemos que solamente la cuna era cristiana. Yo nací en cuna cristiana, yo también nací en cuna cristiana, pero nacer en una familia, y esto lo digo para todos los jóvenes que están escuchando y que algún día, si se les da la gana, escucharán esta grabación o no. Amados,
Ustedes tienen un nivel de cobertura que es a causa de sus padres. Ustedes hoy están viviendo bajo el paraguas de sus padres. Ustedes deberían preocuparse con temor y temblor por la salvación de sus vidas, pero no como que, bueno, mañana se me cae el techo encima, me roban el auto, me chocan el auto. Nada de eso, no, 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 no. Yo le voy a explicar y se lo voy a explicar a todos y me lo voy a explicar a mí mismo. Hay cosas que nosotros hacemos hoy o dejamos de hacer hoy, que los resultados se van a ver de acá a 10 años. Y de acá a 10 años no va a haber solución para volver hacia atrás, porque ya la vida va a haber pasado, el tiempo cronológico va a haber pasado. Ay, pastor, estas cosas me asustan. No, no es las cosas que asustan. Es como si mañana vas al médico y el médico te dice, mire, acabo de detectar que usted tiene un principio de mayor cantidad de azúcar de lo que debería tener en sangre. Por favor, empiece a cuidarse ahora, así no lo lamenta a los 80 años. Imagínese, usted si le detectan alguna cosita, dice, con solamente restringir el consumo de azúcar, usted va a estar bien el resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a comerte 2 libras de helado todas las noches? No, vas a empezar a cuidarte. No es una amenaza la de los médicos. El Señor no amenaza en su palabra. El Señor siempre habla para guardar nuestra vida. Entonces, amados jóvenes y jóvenes un poco más mayores, ¿a qué nosotros deberíamos obedecer para crecer en la gracia? Primero, a la salvación, no como un hecho puntual. Yo un día recibí a Cristo, sino como forma o como la forma en la que la salvación no solo irrumpió en tu vida y en la mía, sino como desconectó el poder operativo de las tinieblas de tu vida y de la mía. ¿A qué tinieblas yo hago referencia? ¿A un fantasma negro que se te va o que si alguna vez se te apareció, que no creo? ¿A qué tiniebla hago referencia? Tiniebla como forma de concebir la vida. Tiniebla en forma de cultura. Tiniebla en forma de comportarse, tiniebla en forma de conducirse, tiniebla en forma de proceder ante las cosas que nos suceden. Amados, es imposible, siendo salvos, amar al mundo, amar al sistema, porque o no hemos obedecido completamente a la salvación o hay algo que realmente no hemos entendido todavía con respecto a ella. Colosenses 1:13 trae una profunda afirmación a nuestra vida. Me gustaría que en algún momento pudieran leerlo todos. Colosenses del 1 del 1 al 13, pero dice el 1:13, Él nos ha librado, no dice que nos va a librar. Orar que el Señor nos libre es un error porque dice Él que Él ya nos ha librado. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado, no dice que nos va a trasladar, dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Exactamente es eso lo que nos ha sucedido a nosotros. Amados, 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 la obediencia debe ser gestionada por amor a su nombre. No hay imposición alguna posible en estos ámbitos, porque si hay imposición es porque entonces hay manipulación. El Padre no manipula, lo dije hace unos momentos, sino que abre los ojos para que podamos ver. ¿Saben por qué a veces nos suceden eventos que nosotros no podemos controlar? ¿Saben por qué a veces nos encontramos con cosas que nosotros no podemos gobernar? ¿Saben por qué sucede esto? Porque Dios está abriendo los ojos de nuestro entendimiento y muchas veces Dios tiene que producir remesones fuertes a nuestra vida para que podamos ver. Queda siempre abierta la expresión que hemos usado muchas veces, o por impartición o por trituración. Tenemos que aprender a obedecer por amor a su nombre. Tenemos que obedecer, tenemos que aprender y entrenarnos a obedecer. ¿A qué también deberemos obedecer? A la palabra. No solo obedecemos a la palabra
leyéndola y aplicándolo a la palabra de Dios, a la Biblia, a la Escritura, no solo que obedecemos esa palabra leyéndola y aplicando a nuestra vida sin falsas interpretaciones, sino que obedecemos también a la palabra dada por quienes nos presiden en el Señor, la cual también colabora para guiar nuestra vida como parte del plan perfecto de Dios. Yo escuché en alguna época de mi vida estas palabras: usted no se preocupe, yo leo la Biblia y ya está. El concepto no es malo, es muy bueno. El tema es que al leer la Biblia sin entendimiento, conciben cualquier concepto, sacan cosas de fuera de contexto. Por eso que la lectura de la Escritura es necesaria, pero también es necesario atender a la palabra de vida que se imparte en ámbito como esto, para tener, si hemos leído bien, una confirmación de parte del Señor, y si hemos leído mal, una rectificación. Y lo mejor que nos puede pasar son las dos cosas: si hemos leído bien, una confirmación, y si hemos leído mal, en su amor y en su gracia, el Señor rectificará lo que entendamos para que nuestro caminar sea conforme a lo próximo que vamos a ver. Tenemos que entender algo, amados. Si hay obediencia a la salvación y a la palabra, entonces nosotros como generación podemos pensar en tener obediencia a las dos partes o a las dos patas de las cuales voy a hablar ahora. El primero es obediencia al diseño. Dije obediencia a la salvación y su forma en la cual viene a moldear nuestra vida, obediencia a la palabra escrita y a la palabra de vida, lo que impartimos y lo que leemos, y obediencia como tercera parte al diseño. Evidentemente es necesario volver una y otra vez al punto del diseño, porque una de las primeras obediencias que nosotros debemos tener es al diseño de Dios para con nosotros, para el hombre, para el ser humano, hombre y mujer. La lucha más grande que el creyente tiene es con respecto al diseño. El sistema nos plantea un diseño concreto. Es más, el mundo está configurado para el diseño del sistema. El mundo está configurado para el diseño del pecado. El mundo está configurado para colaborar con el pecado, está diseñado para colaborar con la vanidad y está literalmente en contra de todo lo que suene obediencia a Dios. Acuérdense un poco hacia atrás. Ustedes les contaban alguna macana que habían hecho sus amigos me robé esto, hice aquello, nadie le decía: hermano, pero ¿cómo te atreves? No, bárbaro, sos un caballo, sos el mejor del grado, qué bárbaro, espectacular, hice trampa acá, hice trampa allá. ¿Por qué? Porque todo el sistema está configurado para atentar contra todo lo que suene obediencia a Dios. Lo primero que va a derrumbar la palabra son los diseños del mundo en nosotros. Nosotros no podemos ser obedientes ni ser expresión si no conocemos el diseño. ¿De qué diseño estamos hablando? El diseño de Dios para con el hombre. Y ese diseño incluye el hombre como un ser espiritual, almático y carnal, espíritu, alma y cuerpo, un ser completo que no se descompone, que no se separa. El matrimonio como Dios lo concibió, el matrimonio de un hombre con una mujer, no hay ningún tipo de otro matrimonio. Si José se quiere casar con Jorge, se llamará otra cosa. O si Roberta se quiere casar con Juanita, se tendrá, primero que no es casamiento, se llamará de otra forma, serán uniones libres, lo que sea, pero un matrimonio, según el diseño de Dios, tíldenme de lo que quiera, es la unión entre un hombre y una mujer. De ahí tiene que salir, según diseño, la familia constituida según el diseño. Un hombre, una mujer presente en un hogar para cerrar todo lo que tiene que cerrar, porque después de esa unión
vienen los hijos y esos hijos después le quedan, le quedan partes sin rellenar, por decirlo de alguna manera. Estadísticamente hablando, los hombres o los niños o las niñas que crecen sin padre son hombres o mujeres temerosas, dubitativas, que les cuesta remontar la vida. Pastor, pero una vez que yo conocí a Cristo, ¿qué pasó? Tienes que llevar ese hombre, esa mujer, a morir a la cruz y vivir conforme a la revelación paternal del Señor. Pero hay cosas en la psicología del hombre que no se la podemos arrastrar a la próxima generación a causa de vivir lo que nosotros querramos vivir. Culturalmente, no, porque yo vengo de 10 matrimonios fracasados, todo mi, qué sé yo, 10 generaciones para atrás fracasaron, pero eso no es conforme al diseño. Amado, la familia constituida según el diseño. La vida familiar vivida según constitución y según diseño. No es, bueno, yo crío a mis hijos como quiero, yo le doy la enseñanza que quiero, después ellos elegirán. Amado, tenemos que ser nosotros oicodéspotes. Lo hemos hablado hace más de 10 años atrás. La palabra déspota no es una palabra mal. El oicodéspotes es el administrador de las cosas referentes al hogar, a los hijos, a la familia. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Ser administradores de las cosas que se ven para luego ser administradores de las cosas que no se ven. Pastor, ¿eso no está muy lejos? No, eso está muy cerca. Es corrigiendo día a día, corrigiendo y abrazando minuto a minuto. Acá no se trata de agarrar el látigo ni la espada y cortarle la cabeza a medio mundo. Es cambiar yo para que mi ejemplo termine cambiando a todos los que están bajo mi administración. Si yo soy un patrón, si yo soy un empleador y yo voy a, qué sé yo, a un distribuidor, porque voy a dar un ejemplo que se me ocurre, y me robo, qué sé yo, 3 tuercas que estaban encima de un mostrador, ¿cómo le voy a pedir a la persona o a las personas que trabajan conmigo o para mí que no se lleven las cosas de la compañía? Si yo estoy operando en niveles gubernamentales y estoy propiciando que eso suceda. Entonces, ¿cómo voy yo con el ejemplo? Si mis hijos me ven robar, si mis hijos me ven insultar, si mis hijos me ven estallar como un loco, ¿cómo yo voy a pretender que con ese comportamiento, si tus hijos te ven temeroso, si tus hijos te ven temerosa, ¿cómo crees que ellos van a ser personas confiadas? Tienes que rectificar, tenemos que rendirnos y tener obediencia a la palabra de Dios, porque la obediencia a la palabra, yo lo dije hace un rato, la obediencia a todo lo que tenemos que tener va a producir obediencia al tipo de gestión o a la clase de gestión, y este es el último tópico que voy a tocar en esta noche, que han sido 4 y los voy a repetir. Obediencia a la salvación para no perder el hilo, obediencia a la salvación, obediencia a la palabra, obediencia al diseño, y lo último que nos queda por tener es obediencia al tipo o a la clase de gestión. ¿Qué tipo de gestión necesita mi vida, mi matrimonio, mi administración? Es la gestión que el reino requiera, no la actitud voluntaria. Y voy a hacer un ejemplo de alguien que quiere venir a pintar cuando lo que en realidad necesitamos es plomería. ¿Se imaginan si tú tendrías en tu casa un gran problema de plomería y la persona encargada de solucionarte el tema de la plomería cae con baldes, cae con pinturas, cae con la máquina de pintar y tú estás inundado o inundada de agua, el agua chorreando por todos lados y él o ella te dicen, es que yo sentí venir a pintar. No hay forma de que nosotros vengamos a pintar porque lo que necesitamos es un plomero, necesitamos un trabajo de plomería. Eso es lo que nosotros tenemos que saber.
¿Qué tipo de gestión necesita mi vida, mi matrimonio y mi administración en cuanto a la obediencia? Amados, históricamente yo lo he visto, no tengo tantos años, pero en algunas cosas Dios me ha permitido ser un observador. La iglesia naufragó en la expresión porque no fue profesional. Cuando digo profesional, no es que llenamos, porque ¿qué pasó en los años 90? Hubo tal lío en los 80 con el famoso en los 70, 60, 70 y 80, finales de los 70 y principios de los 80, Cristo viene pronto, que nos instaban literalmente, tú ibas a una autoridad, había alguno que le funcionaba el cerebro, pero había otros que literalmente tenían el cerebro en stand-by. Le ibas a preguntar, yo tuve amigos que no estudien nada si Cristo viene pronto, no sabemos si llegamos a fin de año. No sabemos si llegamos a fin de año. Imagínense, Cristo viene pronto. ¿Para qué van a estudiar? Y así crearon una sarta de vago, ignorante, nadie tenía trabajo. Después cuando empezaron a tener chicos, se casaron, no había quien alimentar. No, ni siquiera quiero ni siquiera pensar en lo que sucedió en esa época. Hubo una contraposición con todo ese lío y en los 90 todo el mundo empezó a estudiar, todo el mundo se graduó, todo el mundo empezó a estudiar medio como venganza con esos viejos peleadores, diría el apóstol, que no te dejaban hacer nada. Medio como venganza, y la iglesia se llenó de profesionales, pero no gente con títulos universitarios. No hablo de eso en esta noche. La iglesia naufragó en la expresión porque no fue profesional, no gente con título universitario, sino que sus miembros, nosotros, no tomamos el evangelio como la única profesión. Nos dedicamos a muchas otras cosas en vez de dedicarnos al evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, una sola cosa hago. Una sola cosa hago. Y hay gente que salió a decir, y él dice que hacía una sola cosa, pero también él hacía tiendas, tenía una fábrica de carpas. Sí, pero ese era su hobby, por decirlo de alguna manera. Su trabajo era enseñar y predicar el evangelio. Nosotros tenemos hobby, todos nosotros mañana a la mañana tenemos que ir a nuestro hobby. Pero nuestro oficio es vivir y predicar el evangelio, conocerlo y darlo a conocer. Yo creo que hemos visto un mal en la generación de donde yo vengo, y es que se tomó el evangelio como el acceso a subir de estatus, como la respuesta a mi problema, pero nunca como la profesión. La profesión en dos definiciones. Lo que yo profeso es la fe que yo profeso, y como la profesión que nos lleva toda la vida desarrollar. Si tú te quieres encontrar en la madurez de tu vida siendo un profesional en lo que sea, tienes que hacerlo durante toda tu vida. Tienes que hacerlo durante toda tu vida y ponerte la meta de hacerlo bien desde el primer día, aunque te lleve tiempo, pero hacerlo bien desde el primer día. Esto no puede ser, el evangelio no admite chapucería, el evangelio no admite lo que decía un compañero mío de trabajo hace 10, 12 años atrás. Yo todo lo arreglo con $2 y un tornillo. Así eran los reclamos que venían. A cada rato lo estaban llamando por teléfono porque sus arreglos eran de $2 y un tornillo. Siempre venían para atrás los reclamos. No sirve de esa forma. Amados, el ámbito del apostolado es gracia en gracia, es gracia en la gracia, es la construcción de una comunidad apostólica que es mucho más que un grupo de amigos que se llevan bien. Amados, lo que hablamos nosotros en cuanto a la obediencia, gracia y obediencia, es una cuestión de estado. No es que yo no tengo nada que hacer hoy a la noche y me inventé esto para que lo compartamos. Negativo, todo el mundo tiene cosas que hacer. Amados, el apostolado es donde el orden y la responsabilidad en amor no se negocian, porque donde hay orden y responsabilidad compartida en amor, ahí es donde se producen vínculos saludables y sólidos. ¿Para qué?
para la edificación. ¿Cuál es nuestro tope? ¿Cuál es ¿a dónde nosotros vamos? Cristo es nuestro apóstol. No estoy hablando de personas. Cristo es nuestro apóstol. Y nosotros somos la expresión de su apostolado. El Señor dijo que había que ser manso y humilde. Mateo 11:29 dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Escuchen estas palabras y terminamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar o hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos de ustedes muchas veces tienen almas agitadas? Esta es una generación donde nuestros jóvenes y los no tan jóvenes tienen almas agitadas. ¿Qué dice que te enseñan a ser libre? Y tú tienes que ser libre y que nadie te diga nada y tú tienes derecho a la libertad. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo el Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién quiere vivir en la turbulencia del mundo? ¿Quién quiere vivir en la turbulencia de sus propios pensamientos? ¿Quién quiere vivir en la turbulencia de sus propias decisiones? Tenemos que aprender a llevar el yugo sobre nosotros. Mire lo que dice Isaías 9:6 y miren las comparaciones. Porque un niño nos es nacido. Usted va a escuchar ahora para esta época de lo que supuestamente es la Navidad, millones de veces esta expresión. Pero aprenda y aprendamos a escucharlo como debe ser. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que el principado sobre su hombro, sobre su hombro. Los jueces en la antigüedad llevaban simbólicamente la autoridad sobre sus hombros, cargaban como unos rollos así, como unos rollos, y los llevaban sobre el hombro. Eso hablaban de su posición de autoridad. Ahora, ¿dónde se lleva el yugo? ¿Saben dónde los animales llegan al yugo? Bueno, miren lo que dice. Su yugo sobre nosotros es el principado sobre sus hombros. En otras palabras, su autoridad se va a expresar por nuestra obediencia. Su autoridad se va a expresar a través de nuestra obediencia. Estoy terminando con lo que dije al principio. Alguien que ha aceptado el yugo, las evidencias de alguien que está bajo ese yugo, que no es un yugo que te va a... Mire, cuando el Señor habla de yugo, no está hablando de un yugo que te va a acabar, que te va a hundir, que va a terminar con tu vida. Yo siempre he visto ese yugo como una protección para que no te salgas del camino, para que no te suceda lo que no te tiene que suceder, para que no salgas disparando, para que en el momento de que te vean muy esforzados, pares el trabajo, el que maneja tu vida con yugos de amor, con cuerdas de amor, pare el trabajo para que no te dañes, para que no te vuelvas loco, para que el estrés y la tensión no te mate. Mire lo que dice la carta a los Efesios, las evidencias de alguien que está bajo su yugo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo, pues, preso en el Señor, no víctima, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, que decía Mateo 11:29, manso y humilde, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Quiero decirles algo y espero que tomen estas palabras con la altura suficiente. Muchas veces los yugos que llevamos aquí tienen nombres de personas difíciles de tragar, difíciles de tratar, difíciles de soportar.
las cuales a veces nos molestan por cómo hablan, por cómo se dirigen, cómo se comportan, todo, todo, todo. Pero es un yugo que tenemos que llevar. Es un yugo que por amor, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amados, no quiero reducir estas palabras, pero sí ya quiero encaminarlas al final. Todo lo que hemos hablado está encaminado a operar en amor. Gracia y obediencia para los que han entendido amor. Todo empieza en el amor y todo termina en el amor. Yo pues, preso en el Señor, voy a traducirlo a este lenguaje actual, les ruego que anden como es digno del llamamiento, de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad. ¿Cómo se anda sabiendo que uno es llamado? Pateando las puertas, empujando a la gente. No, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todas estas palabras se reducen a operar en amor. La obediencia siempre es en amor. La obediencia de las naciones, la obediencia de mi persona. ¿Cómo va a obedecer una nación? ¿Cómo va a obedecer mi matrimonio? ¿Cómo va a obedecer mi familia? Solo si yo obedezco, solo si mi persona obedece y mata lo terrenal que nos hace vez tras vez salirnos fuera del camino, matarlo de una vez por todas para traer manifestación de la vida de Cristo a todas las personas que nos rodeen, sin ni siquiera hablar, pero que el olor de Cristo, el olor de tener el yugo del Santo, el olor de tener la vida de Cristo en nosotros, se esparza a cualquier lugar donde nosotros estamos. Padre amado, Padre amado, Padre amado, en esta tarde, Señor, en esta noche ya, esta palabra, Señor, cale y se instale en nuestros corazones. Padre, entender que hay gracia y luego hay obediencia. No puede haber, Señor, ningún otro orden. Primero es gracia manifestada y luego es obediencia. Padre, te agradezco tanto y te doy tanta gracia por tanta paciencia que has tenido hacia nuestra vida cuando hemos vivido sin obedecerte. Padre, llévanos a obedecerte. Queremos obedecerte no desde la imposición, Señor, no desde el temor, sino por amor a ti. Revélanos, Señor, una dimensión mayor de tu amor y de tu gracia. Lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.